Hola y bienvenidos a Mofilmos. Desde que comencé este canal tenía muy claro que una de las principales cuestiones científicas que quería tratar era el tema de la salida del ser humano de nuestro planeta Tierra a otros posibles lugares del universo. Y es que con la escasez de recursos que sufrimos en el planeta junto al creciente cambio climático, se nos han generado serias dudas de si podremos vivir aquí si nuestro destino se encuentra como la raza humana dentro del planeta Tierra, o por el contrario, las próximas generaciones tendrán que buscar su destino en otros planetas del universo. Es aquí donde entra un concepto clave que ha sido tratado por el cine en numerosos filmes a lo largo de la historia, que es el concepto de la terraformación. El poder hacer habitable mediante una atmósfera respirable, la producción de oxígeno, la presencia de plantas, otros planetas que por el momento no son habitables para el ser humano, haciendo sobre todo especial énfasis en el estudio de Marte y la posibilidad de terraformar Marte. Yo me centraré principalmente en dos películas que tuvieron mucha relevancia a lo largo de esta temática en los 2000. Intentaré hacer un poco de crítica sobre ellas y ver si fueron fieles a lo que se conocía científicamente en su momento respecto a esta temática. Espero que este viaje os guste y allá vamos. Desde Carl Sagan en el 71, quien sugirió que si se vaporizaba el norte polar de Marte, esto daría la posibilidad de obtener una atmósfera respirable en el planeta. Con un efecto invernadero debido a la formación gasosa que se produciría, esto conseguiría también mayores temperaturas y una mayor probabilidad de obtener agua líquida en el planeta. Más adelante, en 1991, Christopher McKay lideró un estudio donde exploró los distintos gases que eran necesarios para la generación de esta atmósfera, detallando que una atmósfera para la existencia de plantas podría ser viable dado que simplemente era necesaria la existencia de agua y dióxido de carbono, mientras que una atmósfera rica en oxígeno sería la realmente necesaria para la habitabilidad humana, pero mucho más difícil de conseguir. Más recientemente, en 2018, un estudio liderado por Bruce Jakosky observó que solo con los recursos de gases que había presentes en Marte se llegaría a obtener la presión atmosférica de un 7% de la Tierra, lo cual es insuficiente. Además puntuaba que para terraformar Marte habría que mover el dióxido de carbono contenido en los reservorios hacia la atmósfera, siendo los casquetes polares que hay existentes en Marte la mayor fuente proveniente de dióxido de carbono. Referentes actuales como el caso de Elon Musk han sugerido golpear a los polos directamente con explosivos, con tal de generar lo que se conoce como el efecto de sublimación. Pero esto solo alcanzaría para 15 milibarios, cuando se necesita al menos un bario de presión, concluyendo que no se tienen las tecnologías necesarias para poder movilizar toda esta cantidad de gases que sería necesaria para producir la atmósfera. Como estáis viendo, a nivel científico parece totalmente inviable, o al menos muy pesimista en cuanto a poder llevar a cabo este proceso de terraformación. Sin embargo, Hollywood tenía una visión bastante más optimista del tema y a lo largo de la década de los 90 y los 2000 empezó a generar una serie de productos cinematográficos que contemplaban esta idea del ser humano pudiendo colonizar Marte. Con el éxito de la llegada de la Mars Pathfinder en el 96 a la superficie del planeta rojo, la primera misión que aterrizó con éxito en Marte desde el programa Viking, esto dio pie a revivir todo ese sentimiento de curiosidad y de fascinación por comprender qué nos deparaba este planeta y poder ganar adeptos al concepto de la terraformación. Solo 3 años después de la Mars Pathfinder aparecieron dos películas que compitieron por atraer y captar la gran atención del público y de las masas hacia este concepto de la terraformación marciana. Por un lado tenemos Mission to Mars, que es la primera película de la que comentaremos y debatiremos, que fue dirigida por Brian De Palma, estrenada en España el 16 de junio del 2000, distribuida en el 2000 por Walt Disney, y por otro lado tenemos Red Planet, que fue dirigida por Anthony Hoffman y distribuida por Warner Bros., estrenada en España el 22 de diciembre del 2000. Comentaremos y veremos un poco las diferencias entre ambas películas. Vamos a hacer un pequeño repasito a ellas. Mission to Mars nos sitúa en el año 2020. Ambientada en una atracción temática con dicho nombre, la película nos narra un seguido de expediciones a Marte que tiene el principal objetivo de recoger información relevante y todo tipo de recursos necesarios para estudiar la posible vida de la humanidad en el planeta. La aparición de un vórtex con propiedades físicas totalmente desconocidas desencadena a lo largo de la película una trama de heroicismo, aventura y de exploración, conllevando a realizar una misión de rescate con tal de socorrer a uno de los astronautas que sobrevive al accidente a lo largo del filme, Luke Graham. Dejando a un lado todo el tema de los efectos digitales y sus limitaciones, por otro lado tenemos que las localizaciones donde se grabaron muchas de las escenas están muy bien logradas porque dan, por ejemplo, sitios como Canarias, como Vancouver,
como Jordania, dan esta idea un poco de territorio de Marte desolado, hostil y con incertidumbre y con fenómenos imprevisibles que pueden ir sucediendo. Por otro lado, creo que la trama a mí personalmente me decepcionó un poco en el sentido de que giró demasiado hacia los conflictos psicológicos existentes entre protagonistas, como por ejemplo el caso de Jim McConnell, protagonista de la película, y cómo conlleva su sentimiento de duelo por la pérdida de un ser querido a lo largo de todo el viaje de exploración, o también el conflicto psicológico de Luke, que queda atrapado y es el astronauta al que tienen que ir a rescatar allí en Marte. Y se exploró muy poco en cuanto al concepto de las aventuras o toda la exploración del planeta, que para mí hubiera sido mucho más interesante. Aún así, de cara hacia el final de la película, sí que es verdad que la trama trasciende de simplemente presentarnos el conflicto de los personajes y embarcarnos en esta rescue mission, y plantea una serie de cuestiones filosóficas, científicas no respondidas, como nuestros orígenes, nuestro objetivo como especie humana, que son interesantes, pero pues echan un poco de menos a lo largo del film. No hay que olvidar que el tono que presenta esta película es mucho más cómico, mucho más gamberro, que el que presenta su competidora, de la cual queremos hablar en paralelo, que es Red Planet, protagonizada por Carrie-Anne Moss y Val Kilmer. En este caso, en Red Planet, sí que encontramos que desde el principio se nos plantea más reflexión, un tono mucho más siniestro, mucho más de situación límite, y que se va explorando y se va extendiendo a lo largo de la trama. En Red Planet partimos del año 2057, ya una gran diferencia con respecto a Mission to Mars, y la Tierra sufre una gran crisis ecológica debido tanto a la contaminación como a la sobrepoblación. En misiones continuas a Marte se empiezan a enviar algas productoras de oxígeno para generar una atmósfera que fuera respirable para el ser humano y poder ser capaces en un futuro de trasladarnos allí. Pero, por algún extraño motivo que deciden investigar, el oxígeno comienza a decrecer y se envía la misión Mars One, con 6 tripulantes que tratan de averiguar qué es lo que está exactamente sucediendo allí. Digamos que en este caso, la película parte de esta premisa un poco más seria, más reflexiva, pero la va perdiendo a lo largo del filme, porque empiezan a suceder una serie de escenas, como por ejemplo la llegada en formato airbags de la nave a la superficie marciana, escenas cotidianas inverosímiles entre los miembros de la tripulación, o incluso un robot asesino que comienza a perder la cordura y empieza a funcionar erróneamente. A mí esto sí que es verdad que me despegó un poco de la sensación que tenía de intensidad, de misterio de la película, y me sacó bastante. Pero puedo entender que intentaron atrapar un poco más al público en aquel momento con este tipo de trama y de historia. Por otro lado, mirando puntos positivos, repite un poco como Mission to Mars, con el hecho de rodar en diferentes escenarios como Jordania, repitiendo Jordania, o en algunas regiones de Australia, que dan esta característica de desolación, de territorio hostil a Marte, que es muy interesante. Reduce un poco los efectos digitales que pueda tener la película, que canten un poco, aunque bueno, tampoco es que lo logre mucho, porque al final sí que es verdad que hay escenas que saltan mucho a la vista e incluso duele un poco verlas. En este caso, ambas películas muestran una visión muy optimista sobre si lograremos terraformar Marte o no. Por un lado, en Mission to Mars, con Luke generando un invernadero y dando la posibilidad de empezar a cultivar plantas, esperando a que lleguen a rescatarle el resto de astronautas. O por otro lado, en Red Planet, con el envío de las algas productoras y el encuentro de diferentes especies que pueden producir oxígeno en el planeta. Aún así, yo creo que el objetivo principal de estas películas es mostrarnos que terraformar Marte no es un camino de rosas. Aunque se alejen mucho de la realidad científica y de las dificultades que supone generar una atmósfera respirable en Marte, sí que nos muestran un poco esta idea de que algún día estuviéramos más cerca de poder lograrlo, conllevaría encontrarnos con fenómenos que no esperamos y que tenemos que enfrentar. Con películas más recientes como The Martian, parece que esta llama de esperanza de poder conseguir terraformar Marte no se ha perdido a lo largo de los años, aunque hay una gran distancia en cuanto a años entre las producciones que debatían de la década de los 2000 con respecto a esta última de Martian, pero aún así hay este hilo de esperanza de que algún día a lo mejor que nos veamos y tengamos que enfrentarnos a esto, sepamos cómo producir este proceso de terraformación. Como vemos, el cine tiene una visión bastante optimista en cuanto a esto, pero a su vez juega este papel de optimismo con el papel de prepararnos, mantenernos tensos respecto a cualquier cosa que podamos encontrarnos en el proceso. Con esta de Martian se mantiene este hilo de esperanza de que algún día conseguiremos terraformar Marte, pero ¿será necesario algún día? ¿Realmente no podremos vivir más en este planeta y tenemos que plantearnos seriamente estas cuestiones?
De alguna manera, esta visión optimista pero preparatoria del cine nos sirve para entender a qué nos enfrentaremos en el caso de que esto suceda. Desde luego, puede que algún día acabemos teniendo que enfrentarnos a estas preguntas y ver si realmente somos capaces de llevar a cabo este proceso. Desde luego, el cine no hace más que darnos visiones optimistas sobre este tema y, por lo tanto, intentar hacernos soñar. Y está claro que mientras hay sueños, hay opciones de conseguirlo. No necesitaremos, el tiempo lo dirá. Espero que os guste este tipo de vídeos, dale a like, no dudéis en suscribiros si os gusta el contenido, seguiré subiendo otras temáticas científicas de interés tratadas por el cine y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.